Imagina un momento en la historia de Israel lleno de incertidumbre. El pueblo de Dios había pedido un rey, queriendo ser como las demás naciones, y Dios les concedió a Saúl. Pero aunque Saúl comenzó con gran potencial, pronto su desobediencia lo llevó a perder el favor divino. En ese contexto de crisis, donde el trono estaba destinado al caos, Dios tenía un plan diferente, uno que nadie habría esperado: levantar a un humilde pastor para convertirse en el mayor rey de Israel. Dios envió a su profeta Samuel a buscar al nuevo rey en la casa de Isaí, un hombre de Belén. Cuando Samuel llegó, Isaí presentó a sus hijos, fuertes y robustos, cada uno con apariencia de líder. Pero, sorprendentemente, Dios no eligió a ninguno de ellos. Entonces Samuel preguntó: ¿son todos tus hijos? Isaí, casi sin darle importancia, mencionó al menor, David, que estaba cuidando las ovejas. Nadie imaginaba que aquel joven, con manos ásperas por el pastoreo, sería el escogido. Cuando David fue traído, Dios habló claramente a Samuel: este es, úngelo. Allí, en medio de su familia, David fue ungido con aceite como el futuro rey de Israel. Aunque aún era un secreto, desde ese momento el Espíritu del Señor estuvo con él de una manera poderosa. Mientras tanto, David regresó a sus ovejas. Era un pastor valiente, dispuesto a enfrentarse a leones y osos para proteger a su rebaño. Pero más allá de su valentía, David era un joven de adoración. Pasaba horas componiendo canciones al Señor, tocando su arpa y expresando su amor por Dios. Este talento musical lo llevó a la corte del rey Saúl, quien era atormentado por un espíritu maligno. Cada vez que David tocaba el arpa, el alma de Saúl encontraba alivio. Sin saberlo, Dios estaba preparando a David, enseñándole sobre liderazgo y vida en el palacio, mientras todavía era solo un sirviente. David, el pastor, aún no era rey, pero su historia apenas comenzaba. Y en medio de su humildad y obediencia, se estaba forjando un líder. ¿Qué vendría después? La valentía de este joven sería puesta a prueba de una forma que cambiaría su vida y la historia de Israel para siempre. La vida de David dio un giro inesperado cuando Israel enfrentó a uno de sus mayores enemigos, los filisteos. Entre ellos se encontraba Goliat, un gigante de casi 3 metros que durante 40 días desafió al ejército israelita, ridiculizando al Dios de Israel. Nadie en el campamento se atrevía a enfrentarlo, ni siquiera el propio rey Saúl. Pero todo cambió cuando un joven pastor llegó al campo de batalla. David, enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos, escuchó las burlas del gigante. Su corazón ardió de indignación. ¿Cómo podía alguien desafiar al Dios vivo? Contra todo pronóstico, David se ofreció a enfrentarlo. Aunque era apenas un joven sin experiencia militar, David estaba lleno de fe. Declaró con valentía: el Señor que me libró del león y del oso, me librará también de este filisteo. Armado solo con una honda y 5 piedras, David se enfrentó a Goliat. Mientras el gigante se burlaba, David proclamó: hoy sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Con una precisión asombrosa, lanzó una piedra que impactó en la frente de Goliat, derribándolo de inmediato. La victoria de David no solo inspiró al ejército israelita, sino que cambió para siempre su destino. La fama de David se extendió rápidamente. Las mujeres del pueblo cantaban: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10.000. Aunque esto lo convirtió en un héroe para Israel, también despertó la envidia y los celos de Saúl. Poco a poco, el rey comenzó a verlo como una amenaza y buscó matarlo en repetidas ocasiones. A pesar de esto, David mostró una fidelidad impresionante hacia Saúl. Tuvo varias oportunidades de acabar con su vida, pero se negó, declarando: no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. En medio de esta tensión,
surgió una de las amistades más profundas en las Escrituras, la de David con Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán, reconociendo la unción de Dios sobre David, lo protegió y juró lealtad hacia él. Su amistad fue un vínculo de amor y confianza, un refugio para David en medio del peligro constante. Aunque la relación con Saúl estaba rota, David permaneció fiel a Dios y al rey, confiando en el plan divino. Su valentía, humildad y respeto marcaron esta etapa de su vida. Pero aún le esperaban desafíos mayores y el camino hacia el trono estaba lejos de ser fácil. El destino de David parecía más cercano cuando la tragedia golpeó al reino de Israel. En una batalla contra los filisteos, el rey Saúl y su hijo Jonatán cayeron en el campo de guerra. David, quien se encontraba lejos del combate, recibió la noticia con profundo dolor. Su lamento fue un reflejo de su corazón noble, incluso hacia Saúl, quien lo había perseguido. David compuso un cántico que honró tanto al rey como a su amado amigo Jonatán, mostrando una vez más su respeto por el ungido de Dios y su amor por aquellos que perdía. Tras la muerte de Saúl, el pueblo necesitaba un nuevo líder. Sin embargo, la transición al trono no fue inmediata ni sencilla. La tribu de Judá proclamó a David como su rey, pero las demás tribus aún seguían a Is-Boset, el hijo de Saúl. Esto dio inicio a años de conflicto civil en Israel. A pesar de la división, David mostró paciencia y dependencia total de Dios. Finalmente, tras la caída de Is-Boset, las tribus unidas reconocieron a David como su rey. Fue ungido en Hebrón, convirtiéndose en el segundo rey de Israel, pero el primero en gobernar un reino unido. Uno de los logros más importantes de David como rey fue la conquista de Jerusalén. La ciudad, que estaba bajo el control de los jebuseos, parecía inexpugnable. Sin embargo, con estrategia y valentía, David la tomó y la convirtió en la capital de Israel. Jerusalén, conocida como la ciudad de David, se transformó en el corazón político y espiritual del reino. David no solo buscaba la estabilidad política, su mayor deseo era glorificar a Dios. Uno de sus actos más significativos fue trasladar el Arca del Pacto a Jerusalén. Este evento fue celebrado con gran alegría, mostrando el amor y la reverencia de David hacia Dios. En ese momento, Dios estableció con él un pacto eterno. Le prometió que su linaje sería perpetuo y que de su descendencia surgiría el Mesías. David estaba en la cúspide de su reinado. Bajo su liderazgo, Israel floreció tanto militar como espiritualmente. Sin embargo, la vida de David, aunque llena de bendiciones, no estaba exenta de desafíos y errores. Lo que venía a continuación sería un recordatorio de que incluso los más grandes líderes no están exentos de las consecuencias del pecado. En el apogeo de su reinado, David experimentó uno de los episodios más oscuros de su vida, un momento que dejó una marca indeleble, tanto en él como en su reino. Todo comenzó una tarde, cuando desde la terraza de su palacio, David vio a una mujer bañándose. Su nombre era Betsabé, y aunque estaba casada con Urías, un valiente soldado de su ejército, David permitió que el deseo lo dominara. La llamó al palacio y cometió adulterio con ella. Cuando ve con esas palabras, la realidad del pecado de David lo golpeó con fuerza. En lugar de justificarse, David se humilló y confesó su pecado. Su arrepentimiento quedó plasmado en el Salmo 51, donde clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Aunque Dios lo perdonó, las consecuencias de su pecado fueron inevitables. Betsabé quedó embarazada. David intentó encubrir su pecado. Hizo que Urías regresara del frente con la esperanza de que pasara tiempo con su esposa, pero Urías, fiel a sus compañeros en batalla, se negó a disfrutar de comodidades mientras sus hombres luchaban.
Ante este obstáculo, David tomó una decisión aún más grave. Ordenó que Urías fuera colocado en la línea más peligrosa del combate, asegurando su muerte. Aunque parecía que David había ocultado su pecado, Dios lo vio todo. El profeta Natán fue enviado por el Señor para confrontarlo. Natán le contó una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. Al escucharla, David, indignado, declaró que el hombre rico merecía la muerte. Fue entonces cuando Natán lo miró y dijo: «Tú eres ese hombre». La primera señal de juicio fue la muerte del hijo que Betsabé dio a luz. Pero las consecuencias se extendieron más allá de su hogar inmediato. Los problemas familiares comenzaron a multiplicarse y uno de los momentos más dolorosos para David fue la rebelión de su hijo Absalón. Absalón conspiró contra su propio padre, ganándose el favor del pueblo y declarándose rey. David tuvo que huir de Jerusalén, humillado y roto, mientras Absalón se hacía con el poder. La rebelión terminó trágicamente cuando Absalón murió en batalla, dejando a David devastado. Su grito de dolor quedó registrado como uno de los momentos más desgarradores de las Escrituras. Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto en lugar de ti? Estos episodios muestran que, aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, no estaba exento de fallar ni de enfrentar las consecuencias de sus errores. Sin embargo, su vida también revela el poder del arrepentimiento genuino y la gracia de Dios. A pesar de sus fracasos, el plan de Dios para su linaje permaneció intacto y el reino de David seguía siendo el vehículo para la promesa del Mesías. Pero antes de partir, David aún tenía una misión más por cumplir: preparar el camino para el futuro de Israel. En sus últimos años, David se encontraba consciente de que su reinado estaba llegando a su fin. Aunque su vida estuvo marcada por tanto dolor y gloria, su corazón aún latía con un deseo ardiente de ver el pueblo de Israel adorando a Dios de manera plena. Su más grande anhelo, algo que ya no podría cumplir él mismo, era construir un templo para el Señor. David, lleno de gratitud por todo lo que Dios había hecho por él, quería ofrecerle una casa permanente, un lugar donde la gloria de Dios pudiera morar en medio de su pueblo. Pero Dios, en un sueño, le dejó claro que no sería él quien construiría el templo, sino su hijo Salomón. A pesar de la desilusión, David aceptó con humildad la voluntad divina. Aunque no pudo edificar el templo, David dedicó los últimos años de su vida a preparar todos los recursos necesarios para su construcción. Reunió materiales preciosos como oro, plata y madera, y organizó a los sacerdotes y levitas para que llevaran a cabo la obra. David sabía que, aunque él no sería el que lo construyera, la tarea de su hijo Salomón era de vital importancia para el futuro espiritual de Israel. Así, al final de su vida, David pasó su reino a Salomón, no solo con un legado material, sino también con un legado espiritual. Antes de morir, David dejó a Salomón consejos sabios, pidiéndole que siguiera los caminos de Dios, que fuera valiente y que no se apartara de su palabra. «Sé fuerte y valiente», le dijo, «y haz conforme a todo lo que te ha mandado el Señor». La relación entre padre e hijo, aunque compleja, estaba impregnada de la sabiduría que solo un hombre que había caminado en la obediencia y el arrepentimiento podía impartir. Salomón, el hijo que David había tenido con Betsabé, sería el encargado de completar el plan que Dios había comenzado. Cuando David murió, el pueblo lloró la pérdida de su rey. Sin embargo, su legado perduró, no solo como un líder militar y político, sino como el hombre conforme al corazón de Dios. Aunque había cometido grandes errores, su vida mostró la gracia transformadora de Dios, la importancia del arrepentimiento y la bendición de caminar en su voluntad.
La promesa hecha a David de que su linaje sería eterno alcanzó su cumplimiento pleno en Jesús, el Mesías. Jesús, nacido en la ciudad de David, era el hijo de David, tal como lo profetizó Dios. A través de su vida, muerte y resurrección, el reino de David se extendió no solo sobre Israel, sino sobre todo el mundo, inaugurando un reino eterno. Así, el legado de David, aunque imperfecto, se entrelaza con la historia de la salvación y con la promesa de vida eterna para todos los que creen en Jesucristo. David, el pastor que se convirtió en rey, el hombre que falló pero se arrepintió, dejó un legado que aún resuena en la historia de la humanidad. Un legado que apunta hacia la eternidad, hacia un reino donde Jesús reinará para siempre, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y dejar tus comentarios. ¿Qué opinas tú sobre este tema? Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.